Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Nikanash. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Estamos a través de nuestro canal Toltecayo, de nuestro programa Semanáhuatl, Unidad en la Diversidad. Nuestro tema de hoy va a ser Tula. Estas 5 emisiones van a tratar sobre esta cultura. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las fuentes acerca de este término, sobre este concepto. Estamos a través de nuestro canal Toltecayotl, Anáhuac Toltecayotl Asociación Civil, nuestro programa Semanáhuatl, Unidad en la Diversidad. Ya vimos culturas mexicas, chichimecas, huacusechas, mixtecas, mezcala, xochicalco, en esta ocasión de Tula, recordando que nos quedan por ver Cacaxtla, Teotihuacán, mayas, tenex, zapotecas y olmecas. También haremos una presentación especial sobre Cholula. Vámonos de lleno a ubicar nuestro tiempo, nuestro espacio. Semanáhuatl, Unidad en la Diversidad, recordando que es una presentación de Creative Commons para su distribución libre, gratuita, no es con fines comerciales ni ninguna instancia de este tipo. Lo hacemos con intención de difundir la cultura, de difundir, promover nuestro patrimonio. Así que pues vamos a ubicarnos en este contexto con esta tabla que nos muestra los cargadores, periodos y los tiempos en los que inician. La cultura denominada tolteca por antropólogos, arqueólogos, historiadores del siglo XX, y en ese contexto denominada así porque vamos a identificar que Tula provienen de Tolan, que es capital, y Tolan pues es toda capital en Managua, como es el caso de Tolan Tenochtitlan, Tolan Chichen Itza, Tolan Tajín, Tolan Tzintzuntzan, Tolan es capital como capital del estado. Ese es el término. Y cultura tolteca, también vamos a ver cómo fue un concepto errado, mal definido. En 1940, en esa década de los 40 del siglo XX, se llegó a este congreso. Y ya vimos también en esta década, a mediados del siglo XX, se definió este concepto Mesoamérica, impuesto, mandando al olvido, borrando de la historia contemporánea, esta gran historia anahuaca anterior a la colonización. Entonces vamos a ver el significado de Tolan y de los toltecas y ver cómo va más allá la cultura tolteca, así denominada, de esa definición y de esa contextualización. Tolteca, que es el artista, que es el artífice, que es el maestro, va más allá, rompe todas estas clasificaciones, porque se ubica un tolteca, es quien logra tener experiencia propia, es el que experimenta, el que crea, el que hace la cultura. Y hubo toltecas mexicas, toltecas chichimecas, toltecas huacusechas, toltecas denominadas también teotihuacanos, así como toltecas olmecas, toltecas mayas, también toltecas itzaes. Los maestros del conocimiento se llamaban toltecas. Vamos a verlo, es en nuestra sesión de el día de mañana, bueno, en nuestra segunda emisión. Vamos a poder revisar esos conceptos. En esta sesión vamos a tener oportunidad de ubicarnos en el contexto histórico, espacio, tiempo, y cuál es la circunstancia actual de Tula, o Tolan, Toyan, dependiendo cómo la escriban. También vamos a ver por qué las ventajas de usar el náhuatl clásico, porque en sí esa Tula, donde están los atlantes, se llamaba Xicocotitl. Vamos a ver también esa definición, como aquí en Ciudad de México, o es Tula Tenochtitlan o Tolan Tenochtitlan. Entonces pues vamos a salir de esos conceptos. La cultura
tolteca denominada en mediados del siglo XX se ubica en este periodo epiclásico al posclásico, que fue su mayor esplendor, epiclásico al posclásico. En el periodo posclásico inició su decadencia y vamos a también a identificar qué fenómeno importantísimo se dio en este periodo tan importante en la historia de Anáhuac. En cultura denominada así tolteca, este fue su esplendor, pero tuvo ocupación anterior. De hecho, recuerda que en el periodo clásico la ciudad que estaba con mayor poder e influencia era Teotihuacán. A su caída se desarrollaron diversas ciudades, como lo vamos también a identificar. Así que en este contexto, ubicándonos en esta zona geográfica, en el centro, en el altiplano de México, pues vamos a ver cómo las dimensiones se expandieron. Esta es la zona denominada, pero por las muestras arqueológicas y por la influencia que ejerció esta cultura denominada tolteca, la expansión la realizó hasta estos confines, hasta el Mayab y hasta la zona occidental en el Océano Pacífico con Purépechas, donde también hubo influencias de esta cultura denominada Tolteca, en esta gran capital de Xicocotitlán, que es el españolizado. Entonces, vamos a en primera instancia ubicar este contexto para hacernos más sencillo esta ubicación de tiempo y de espacio. Vamos a identificar este periodo epiclásico, 500 al 1000 después de Cristo. Como comentábamos, cuando el denominado Imperio Teotihuacano colapsa, seguido de las caídas de estas también ciudades mayas en la zona sur de Anáhuac, las causas son múltiples, complejas, y estas causas implican, como nos dice el inciso A, la progresiva esterilización del suelo y agotamiento de los recursos naturales debido al aumento de la población. El B, desertificación del clima debido a una era microglacial que tuvo lugar en América entre los siglos VII y IX de la denominada era cristiana. También vamos a identificar que en nuestro siguiente inciso lo visualizamos a continuación para que lo puedan checar también con mayor precisión en sus pantallas. Es el siguiente. El inciso C. Arribo de los pueblos nómadas semisalvajes procedentes de Norteamérica, presionados por la escasez de comida en su propio territorio, introdujeron un factor de desestabilización en este denominado imperio, ¿no? Por usar esta palabra. También ese esclerosamiento de las instituciones de gobierno ya tenían mucho tiempo de vigencia, milenios. Dictado de los ciclos, puesto que hacia mediados del primer milenio de la era cristiana se materializó un importante cambio en los signos calendáricos. Esto lo vamos a ver también con calma. Es también importante mencionar que hacia 530 después de Cristo, Teotihuacán sufrió un devastador incendio provocado deliberadamente. Esto implicó que obras de arte y ofrendas fueron ocultadas para no ser destruidas, y esto lo demuestran las evidencias arqueológicas. Entonces, para ubicarnos en ese contexto, vamos a ubicar un video, vamos a visualizar un video del estado de Hidalgo. Esperemos que sirva manera de introducción en nuestra presentación. Vamos a reducir y aquí está. Regresamos, es Dirección de Turismo de Tula, estado de Hidalgo, Tula, espejo del cielo.
Este fue el primer video. El siguiente también tiene esta temática, la vamos a ver a continuación. Dirección de Turismo de Tula. Ahí lo vamos a regresar para ir paso a paso. En esta imagen podemos ver una reconstrucción de estos espacios, una descripción del plano en la cual vamos a poder identificar este espacio tan interesante y este espacio sagrado. Podemos ubicar en Coatepantli un muro que cobijaba a través de estas serpientes y personajes que vamos a ver también con calma este espacio sagrado. Este es el acceso a la zona y cómo uno puede